Si yo me defino a partir de lo que tengo, es un problema, porque en el fondo yo sé que eso lo puedo perder en cualquier minuto. La cultura que nos ha empujado a ver que el descanso es algo malo. Si descansas eres un flojo y hemos vuelto el cansancio como un modo de vida normal. Que si yo digo, ¿cómo están? ¿Cansados? Es como, bien, porque estás trabajando en ti. Pero si yo le digo a alguien, ¿cómo estás? Ah, súper tranquila, estoy de lo más feliz. Es como, ¿en serio? O sea, algo, lo vemos ya malo que alguien esté relajado y tranquilo. La vida es como un videojuego. Hay niveles y para llegar al nivel 100 tienes que pasar por el 1, por el 2, por el 3. A veces te va mal, no guardaste el juego, hay que volver atrás. Entonces hay que seguir así en la vida y algún día llegarás al nivel 100, no cuando tú quieras. ¿Qué hay detrás de la necesidad de ser constantemente productivos todo el tiempo? ¿Y por qué hoy en día nos cuesta tanto parar? Hoy en 360 Podcast vamos a hablar de la adicción al hacer con nuestra invitada Eliana Aguilar. Eliana, bienvenida. Muchísimas gracias, chicos. Muy feliz de volver a estar con ustedes en el programa y viendo crecer este programa que ayuda a muchas personas. Así que encantada de estar una vez más con ustedes. No, excelente, Eliana, muchas gracias de nuevo. Y a ver, para entrar un poco en el tema, primero, para los que no te conocen, vamos a dejar el enlace del primer podcast que grabamos contigo para que puedan ahí ver más información tuya, donde te presentas, donde cuentas todo lo que es acerca de ti y ya entramos también en otro tema súper interesante que vamos a hablar en ese episodio. Perfecto. Pero hoy, para entrar en el tema, que es lo que queremos hablar de la adicción al hacer, que es tan importante, yo creo, hoy hablar de estos temas, porque es lo, como decía Alex, lo cotidiano que vivimos muchas personas. Para entrar en el tema, ¿qué se entiende por esto que decimos, por adicción al hacer? ¿Es lo mismo que ser productivo o ser una persona responsable o es algo, o son dos cosas diferentes? Bien, a ver, vamos a empezar con la adicción al hacer. Hay que entender que la adicción al hacer no es la típica adicción clásica química que entendemos por el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Va a ser una adicción tal vez más psicológica o conductual que comparte ciertas características como la activación del sistema de recompensas, pero al no estar estandarizada, no tener protocolos porque no se encuentran en los manuales, no hay una forma tal vez más protocolar de trabajarla. Pero vamos a entender que esta adicción al hacer son aquellas personas que tienen el deseo, la manía de estar todo el tiempo ocupados, incluso en los tiempos libres, estar ocupados. ¿Para qué? Para no poder acercarse o conectar con algo, con la parte emocional, con problemas internos. Entonces me ocupo todo el tiempo y que no quiero o no puedo parar de trabajar o hacer cosas, no necesariamente solo trabajar. En inglés le han puesto el nombre de busy. Busy significa ocupado, busyholic o busyholism, que es la idea de estar todo el tiempo ocupado, ¿no? Por otra parte, digamos que esto es la idea de adicción al hacer, y por otra parte tenemos la responsabilidad que decías, que es básicamente asumir una tarea, un compromiso con madurez. Y la otra palabra, me acuerdo que me has dicho, la otra palabra era productividad. Exacto. La productividad tiene más que ver con el hecho de cumplir mi meta con eficacia y con equilibrio. Sé que tengo que descansar, tengo que producir, tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero con un equilibrio. Entonces, estos dos están en una forma responsable como las personas asumimos las tareas, mientras que la adicción al hacer nos tiene ya en una línea distinta en la que no quiero conectar con mi interior. Por lo tanto, esta parte es más compleja porque evito ciertas cosas, evito estar sola, me identifico con lo que hago, con el trabajo, entonces no pongo límites. Me dicen, ¿puedes hacer esto? Sí, y no pongo límites, entonces ya llego a este nivel de adicción al hacer, como lo hemos denominado. Un desequilibrio sería en todo caso. Sí, porque estoy tan metida en tantas cosas que no puedo parar y me da miedo parar también. ¿Y en qué momento esta productividad, de lo que decíamos, no ser productivo y ser responsable, pasa ya a esta otra línea de ser adictos al hacer o al trabajo o a lo que seamos, de lo que estamos diciendo? ¿Cuál sería esa línea que marca ya, ok, creo que esto no lo estás haciendo solo por ser productivo, solo por ser responsable, sino ya es un problema? Claro, o sea, ¿en qué momento se transforma? Claro, el momento en que yo utilizo el estar ocupado como un escudo emocional que no me permite conectarme conmigo, ya es un problema. Por ejemplo, hace poquito llegó una paciente que hace 2 años murió su papá por COVID y ella dice, estaba vacunado, 4 vacunas, ya habíamos pasado las etapas altas de vacunación, ya nadie se estaba muriendo
y cómo mi padre se muere con COVID. Entonces él entra en una depresión muy fuerte, la madre también, las otras 2 hermanas también, pero ella vive con la madre. Entonces entra en una depresión tan fuerte y justo está en un trabajo y en honor a su papá también, ella empieza a trabajar, porque el padre era muy responsable, ella empieza a trabajar 10 a 12 horas diarias. Fines de semana también se empezaba a ocupar cosas y no se permitía descansar, porque no quería conectar con ese dolor, que el duelo del padre, el dolor de darse cuenta que su papá se había ido. Estaba tan ocupada que casi no estaba en casa, entonces no se daba cuenta que su papá no estaba, porque los fines de semana también se ocupaba de 1000 cosas. Entonces, cuando le digo, ¿no te das cuenta que aquí atrás está, por un lado, el duelo, que además ella no se permitía vivir el duelo, porque si ella superaba el duelo, jalaba también a la mamá, porque la mamá también está hundida todavía en el duelo y dice, claro, yo también estoy protegiendo a mi mamá porque las dos no queremos superar el duelo de mi papá. Entonces, cuando nos ocupamos para no sentir dolor, para evitar ciertas emociones o mi ansiedad, depresión, baja autoestima, no sé, cualquier otro dolor, entonces ya es esa línea que nos dice como que estamos pasándonos para el lado de adicción al hacer y al no poder conectar con lo que está ahí atrás, que luego va a ser más difícil. Claro. Pero, ¿y qué hay, digamos, de las veces en las que no es esa la razón, digamos? O sea, no, tal vez no hay eh, algún trasfondo emocional, digamos, acerca del inicio de esta adicción al hacer. Tal vez es más, por ejemplo, por necesidad en un inicio y se convierte finalmente en una adicción, digamos, ¿no? Tal vez el hecho de haber tenido una época de escasez, de no haber tenido trabajo, y ahora que se tiene el trabajo es como que, no, y más trabajo, y más trabajo, y más trabajo, y cada vez más y más, digamos, ¿no? Claro, y también aquí hay que entender la parte sociocultural, ¿no? Vivimos una sociedad muy exigente también. Y esto parte, por ejemplo, no sé, desde el momento en que pensamos que el tiempo es dinero y creemos que cuanto más eficaz, productivo seas, es fantástico. Y esto empieza después de la revolución industrial, que empezamos con esta idea de hay que producir, hay que ser efectivo, el tiempo es oro. Luego, con el capitalismo, ya que nos mete la idea de que es un gran valor el éxito económico y yo puedo lograrlo si me esfuerzo más, Ujú. se vuelve complicado. Y luego en los 80s, con el neoliberalismo y la idea de emprender de uno mismo, que tú puedes lograrlo, pero tienes que trabajar más fuerte y sin queja. O sea, no puedes sentir culpa de todo esto. Entonces, también es la sociedad, ¿no? Porque la sociedad también nos empuja un poco a esta situación y actualmente seguimos con estas ideas más profundas, obviamente, y la idea de emprender en uno mismo es como, si no lo haces, es tu culpa. Si no has logrado esto es porque no, eres un flojo, porque no puedes, porque no le has puesto suficiente empeño. Entonces, se vuelve muy complicado. Y aquí quiero hacer una pregunta. A ver, Alex, te voy a hacer una pregunta. A ver, si te pregunto quién eres, ¿qué me contestas? Uy, Yo sé que tú eres el que hace las preguntas, pero me tocó cambiar. nos da la vuelta a la Sí. tortilla. Eh, ¿Quién soy? Soy una persona, soy boliviano, no sé, es que hay muchas formas de definirlo, es difícil, digamos. ¿Y quién Soy, sería Alex sin ser boliviano, por ejemplo? claro, tal vez yendo por otro lado soy productor audiovisual, por ejemplo. ¿Ya? Y si no fueras productor audiovisual, ¿quién sería Alex? Mm, Se buena complica. pregunta. Y aquí también quiero introducir un poquito a Erich Fromm, que nos hablaba justamente, él es un psicoanalista que empieza a dar una teoría interesante después de la etapa de toda esta parte industrial, que dice, en la vida hay dos modos de ser, dos modos de vivir, el modo ser y el modo tener. Entonces, el modo ser son aquellas personas que les importa mucho la parte interna, ¿no? El crecimiento personal, la autenticidad, el compartir, mientras que el otro grupo, el modo tener, son aquellos que se definen a partir de lo que tienen. Entonces, si me defino a partir de lo que tengo, sería más esta línea de éxito económico que estábamos hablando. Entonces, si yo me defino a partir de lo que tengo, es un problema. ¿Por qué? Porque en el fondo yo sé que eso lo puedo perder en cualquier minuto. Entonces sufro y tengo mucha inseguridad de mí porque si yo soy no sé, mi colección de autos y casas, ¿qué va a pasar cuando lo pierdo? Entonces empieza el susto y
surgen ansiedades, problemas. Entonces, también creo que para responder a esta pregunta es interesante ver esta teoría, ¿no? De el modo ser y el modo tener. Y además él dice, tenemos que aprender a transitar del modo tener al ser, porque cree que por la sociedad nos empuja y es muy fácil entrar al modo tener, porque además la televisión, películas, música, todo nos empuja justamente porque llega a ser tan importante esta época en la vida del capitalismo, hasta el día de hoy, la revolución industrial, que pasamos en estas situaciones del modo tener y creemos que esa es la manera de vivir y al final no necesariamente. Entonces, si yo realmente quiero salir de un poco de esta situación, como diría el autor Eric Fromm, tendríamos que entrar al modo ser más que al modo tener. Me hiciste recuerdo ahí con el modo ser y con la pregunta que le hiciste a Alex de cómo se había presentado Rodrigo Ayo, que es otro de nuestros invitados, igual psicólogo, Sí, sí. que le hemos preguntado, ¿no? Bueno, le hemos dicho, preséntate ante la audiencia, algo así, al inicio del podcast. Y él dijo, me gusta presentarme como alguien, ¿cómo dijo? Soy alguien que ama, alguien que sufre y que usa zapatos. Así lo dijo. Claro, es que De le lo más... preguntamos quién es Rodrigo Ayo. Exacto, ¿quién es Rodrigo Ayo? No, entonces, es alguien que ama, que sufre y que usa zapatos. Dijo, me gustó mucho eso, o sea, es como alguien... Y siento que va por el lado del modo ser. Correcto. Exacto. Es decir, no te estás definiendo por lo que haces ni lo que tienes, sino pues... Por tu calidad de En ser este humano. caso, claro, Eso, o sea, él decía, ¿no? Desde lo más normal o cotidiano, pues que casi todas las personas aman, sufren y usan zapatos. Entonces, me gustó mucho eso. Y claro, entonces yo creo que aquí el problema es en validarse con las cosas que haces o las cosas que tienes. ¿Por qué? Porque como tú has dicho, ¿no? Si nos quitan eso, ya no nos sentimos... O sea, es como que nos quitaran algo nuestro. Claro, porque ¿quiénes somos finalmente? Claro. Exacto. Mm. Claro, entonces el problema es que si tu vida se basa en lo que tienes, es un problema, porque siempre puedes perderlo. Todo puedes perder. Es como, y también va un poco las etiquetas. Si yo me pongo la etiqueta de soy el inteligente, ¿qué va a pasar el día que no seas lo inteligente? ¿O qué va a pasar el día que no seas, no sé, tal cosa? Entonces también nos ayuda a quitarnos la etiqueta y ver esa parte de ser humano que somos en el fondo, que eso es al final lo que nos hace diferentes, porque, no sé, inteligentes habrán muchos, no sé, hay todo de todo un poco, pero la esencia de cada uno, eso no vamos a encontrar en otra persona. Es único e irrepetible, entonces es algo que hay que cuidar y conservar también. Claro. Pero ¿y cómo respondemos entonces a esa pregunta de quién soy? Que justo, Sí. es que lo digo también porque justo el domingo que fui a un tour con mi familia, que fuimos a una montaña, mi hermano me preguntó, o sea, no sé cómo llevamos a esa charla en el camino largo, y me dijo, ¿cómo te definirías justo? ¿Cómo te responderías quién eres? Y me quedé pensando, y claro, si ahorita tú en vez de Alex me preguntas a mí, tal vez no igual. hubiera sabido qué Claro. responder, porque claro, no soy mis pensamientos, no soy lo que hago. No soy, no sé, o sea, ¿cómo respondemos entonces a esa pregunta? ¿Cómo deberíamos o cómo partir para...? Es que no hay una forma correcta de responderla. Porque esa es una pregunta que nos ayuda a ver si estás en el modo ser, tener, por un lado. Y por otra parte también es como, si te describes como, soy una persona que canta, le gusta cantar, fantástico. Soy una persona que admiro tener autos y quiero tener todos los autos del mundo. Ok, porque tampoco es juzgar en esta vida. Hay que aprender a ver sin juzgar, porque el momento en que empiezo a juzgar, empiezo a ver no sé, por ser humano, ¿no? Bueno, malo, lindo, feo. Entonces ya voy etiquetando y es como, no hay que etiquetarlo. Simplemente ese eres tú, que además, que tú hoy día seas, no sé, pues, no sé, yo soy el coleccionador de autos número 1, en 5 años puede que ya no lo seas, porque tal vez has transitado del modo tener al modo ser. Las personas cambiamos, nunca somos las mismas. Yo no soy la misma de hace un año, como ustedes, nos hemos visto hace un año más o menos. Sí. Claro. No somos los mismos. Han cambiado muchas cosas y estoy segura que ustedes, aparte de físicamente han cambiado, también internamente han cambiado. Entonces, es una pregunta que va cambiando con el tiempo porque todos somos distintos en el tiempo. Nadie se mantiene exactamente igual toda la vida. Tenemos que aceptar esos cambios, digamos. Claro. Ser flexibles. Claro. Exacto. Ahorita podemos ser un tipo de personas y en un futuro tal vez ya no. Obviamente entendiendo que queremos evolucionar hacia el modo ser, ¿no? También podemos evolucionar hacia el modo tener. Cada uno decide por dónde ir.
Claro. ¿Y cómo se relacionaría todo esto, digamos, del modo ser y el modo tener con justamente la adicción al hacer? Porque si yo creo y vivo en el que el éxito, como decíamos en el capitalismo, es tener cosas, o sea, el éxito económico es importante para mí y lo necesito, entonces empiezo a tener necesidades como quiero un auto, entonces empiezo a hacer cosas para hacer Ujú. muchas cosas y para tener, no sé, más dinero para comprarme más cosas y entro en el modo tener, ¿no? Entonces, como que podemos ir hilando, pero si mi manera de ver es el modo ser, no voy a estar tan metida en este dilema de adicción al hacer, porque sé que necesito descansar, sé que necesito relajarme, sé que necesito compartir con gente, entonces no me voy a meter tanto. En cambio, si necesito ese dinero porque necesito esa riqueza económica o esos títulos, porque no solamente es económico, es también Ujú. títulos o quién soy, hay gente que es como, soy tal persona, soy como tengo un rango superior a todos, ¿no? Entonces, eso también es una forma. Entonces, para llegar a ese punto tengo que estudiar más, trabajar más, hacer más, no sé qué. Entonces, sí, dependiendo cómo también la persona define el éxito, ¿no? Claro. Y acá, en este tema de qué cosas incentivan actualmente de la sociedad, por ejemplo, a que seamos hiperproductivos y tengamos este problema de adicción, digamos, ¿tú crees que, de qué manera crees que han afectado las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y la comparación y todo lo que vemos en redes. Claro, es bien compleja esa pregunta y ustedes también la pueden responder. Ya no te voy a hacer más preguntas, Alex. Sergio, te toca. A ver, por ejemplo, cuando empezó el canal, estoy segura que estaban pendientes de suscriptores, likes, views, comentarios, etcétera, etcétera, porque querían crecer o no. Claro, claro, claro. Y han estado más metidos en las redes. Sí. Y cuando tal vez algún video, alguna entrevista no subía como ustedes querían, ¿qué pasaba ahí? Claro, es como, digamos, frustración, diría, porque Mm, claro, te pones una meta, un objetivo y que veas que está todavía muy lejano, te frustra. Claro, entonces también hay que entender que las redes sociales nos afectan mucho porque nos permiten compararnos fácilmente con los otros y también entramos en esta dinámica, si yo puedo, tú puedes. Volvemos a la idea del emprender de uno mismo, que ahora es muy típico en youtubers, tiktokers, dicen, yo he podido, mira, yo vengo de allá abajo y he podido, tú también puedes. Y ese mensaje ahí atrás no estás haciendo lo suficiente, eres flojo, no descanses, hazlo, algo estás haciendo mal, por eso no te está funcionando. Y también nos muestra ciertas desigualdades estructurales. Claro. ¿Por qué? Porque para mí ahorita es fácil decirle a alguien, si yo puedo, tú puedes, porque yo tengo un techo, tengo una comida, cambio el otro, yo no sé si lo tendrá. Y aquí tal vez podemos ver un poco la pirámide de Maslow, que hablaba de 5 pisos y la punta es la autorrealización. Entonces, si no tengo las necesidades básicas abajo llenas, que ya. son comida, techo, ¿cómo puedo llegar al 5.º piso? Claro. Entonces, también podemos encontrar esas cosas. No es lo mismo que, no sé, pues un youtuber famoso diga, yo he podido desde abajo. Tenías algunas condiciones distintas a otras personas. Por ejemplo, a un ejemplo básico de canales de YouTube, los canales de YouTube en español pagan mucho menos que los de inglés. Entonces, no es que un youtuber que habla inglés diga, "Oh, chicos, ustedes pueden". No, porque el programa en español se cobra menos. Y está. Entonces, también hay que pensar que este tipo de cosas nos muestran desigualdades estructurales muy grandes y que no todos pueden llegar y uno se siente mal, pues, porque dice, no, no puedo porque no estoy haciendo bien las cosas o soy muy flojo. Entonces, también me presiono y puedo entrar en este círculo de la adicción al hacer. En el anterior episodio igual hablábamos un poco de esto, de este mensaje, ¿no? De que, que se hace común en redes, de que dicen lo que mencionaste, si tú puedes, si yo pude, tú puedes, y ya sea motivación, emprendimiento, negocio, lo que sea. Y claro, estoy escuchando lo mismo de que en realidad no es un mensaje tan positivo porque existen No. matices, Mm. pero si no existiera ese mensaje, tal vez mucha gente no se da cuenta de que en realidad ellos sí podrían. La gente que sí es su contexto, tal vez necesita ese mensaje, entonces no sé si en realidad es un mensaje positivo o Claro, negativo, no sé. es como si fuera un arma de doble filo, digamos, Sí, porque por un lado mucha gente necesita ese impulso, tal eso. vez para empezar a hacer algo, y otras personas la sobreestimula, digamos, ¿no? Es como que llegan a ese extremo. Pero ahí, digamos, tal vez, ¿cómo podríamos encontrar el equilibrio?
Claro, y creo que aquí les puedo dar un ejemplo de un pacientito que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Es un chico que después de la pandemia deja de ir a la universidad porque le empieza a dar mucha ansiedad, le da miedo no poder terminar la U, no poder ser exitoso, no poder nada, entonces deja todo y que empieza a comer muy mal, tenía miedo que le dé ataques cardíacos, entonces se empieza a desesperar mucho. Y le digo, porque para él el éxito era muy importante. Entonces le digo, a ver, haz un dibujo de qué es el éxito para ti. Y era increíble el dibujo porque yo lo vi y fue como, necesito que me expliques esto. Entonces, era él primero, con un súper terno, unos lentes negros así hermosos, un mega reloj que decía Rolex. Digo, ok. Detrás de él había el mega auto con su marca así enorme, gigante. Digo, ok. Lo que me preocupaba era lo que estaba detrás. Y le digo, ¿qué es lo que está ahí atrás? O sea, explícame, ¿es adorno o qué? Y él me dice, no, era un helicóptero. Me dice, no, la gente millonaria en Estados Unidos tiene helicópteros. Yo, ya, pero en este país no, ni siquiera el presidente tiene un helicóptero. Y tú quieres vivir en Bolivia. O sea, ¿cómo es que quieres tener un helicóptero si nadie lo tiene? Entonces, claro, su idea de éxito era tan fuera de lugar que por eso tenía una ansiedad también, por eso le espantaba entrar a la vida real porque sabía que no lo iba a alcanzar. Claro. Entonces, el momento en que bajamos y aterrizamos la meta dentro de nuestro contexto, dentro de las cosas, dice, esto sí puedo alcanzar. Pero en cambio, esta idea que yo tenía, no, eso no puedo alcanzar. Entonces, también creo que hay que entender, como decías un poquito, aterrizar dentro de, porque él vivía escuchando videos motivacionales de Estados Unidos. Entonces, claro, eran otro contexto, otro todo, pero darnos cuenta de que estamos pasando tal vez el límite o cuál es la línea es bien difícil, es una línea muy delgada, pero creo que el momento en que empiezo a sentir culpa, el momento en que me empiezo a sentir mal, en que aparece la ansiedad, la depresión, burnout, etcétera, etcétera, ese momento en que ya me doy cuenta que algo no está bien y que además como siento que algo no está bien y no me gusta, empiezo a llenarme más de cosas, ese es un buen indicador de que hay que hacer algo. Ahí tal vez, igual por ejemplo en ese ejemplo que mencionas, creo que una buena forma de cambiar eso, o al menos lo que yo hice, que sí en un principio tal vez tenía, ¿no? De meta ganar X cantidad de dinero al mes, sea realista o no sea realista, digamos, no lo sé. Pero fui cambiando eso y por ejemplo de mis metas y objetivos de vida las fui cambiando. Y por ejemplo con el tema del dinero ya no es ganar X cantidad de dinero al mes, sino es simplemente no preocuparme del dinero nunca. Uh -huh. Entonces, igual tal vez tengo ahí mis problemas, pero creo el haber cambiado, de haber hecho ese switch de simplemente en vez de querer una cantidad de X de dinero a simplemente no preocuparme del dinero nunca, hace que en realidad esa meta no tiene un final, sino es algo que va a estar de por vida, pero sin dejarme intranquilo porque tampoco estoy poniendo ahí algo medible, digamos, ¿no? Entonces tal vez de esta forma se podría cambiar el tema de las metas y objetivos en algo que sea como que tu estrella polar, tu guía, tu referencia, que nunca tiene un fin, pero hacia ahí tienes que ir. Claro, y además tener metas que se apliquen, o sea, aquí hay que ser inteligentes en ponerse una meta que yo sé que puedo alcanzar, porque metas inalcanzables, sufro o me generan alguna patología o pienso que soy la peor persona del mundo porque no lo alcancé. Entonces también hay que saber ponernos metas, no es ponerse una meta y ya, sino hay que saber. Y por eso también no hay que copiar metas, tienen que ser tus metas auténticas y eso implica una reflexión personal también bastante importante. Claro, pero ahí digamos, ¿cómo sería una forma correcta de empezar? Porque muchas veces, claro, uno se puede poner una meta inicial que puede parecer irreal, digamos, ¿no? Bajo el contexto en el que vives o el tiempo y el contexto, digamos, ¿no? El momento en el que tú te pones esa meta, pero tal vez de aquí a 5 o 10 años esa meta ya no se ve como una locura, digamos, ¿no? Y en el contexto actual, si me pusiera otra meta, tal vez más pequeña, sí podría llegar a alcanzar de aquí a 5 o 10 años esta meta grande, pero ¿cuál sería la forma, digamos, adecuada de empezar a trazarse metas de una forma realista, digamos, de Y una que sea forma mentalmente saludable también. correcto, que no genere un estrés por ser inalcanzable, pero que tampoco sea algo que no me lleve a ningún lado, digamos, ¿no? Claro, creo que hay que encontrar primero la meta grande y empezar a fraccionar en submetas.
No sé, digamos que en la tarde antes de venir, justo estaba con una paciente que me dice, soy muy indisciplinada y además de desordenada, pero además quiero empezar a hacer ejercicio. Y le digo, a ver, ¿qué has intentado hacer? Me empieza a dar toda una descripción y me dice, no, ¿sabes qué? Ya, desde mañana voy a empezar a hacer ejercicio todos los días. Le digo, no te mientas, eso no va a pasar. Entonces, empezá con algo que sí puedas. Una vez a la semana. Me dice, sí, una vez a la semana puedo. Ok, entonces le dije, cuando superes tú una vez a la semana, o sea, la meta grande sería hacer ejercicio todos los días. Cuando llegue, o sea, el paso más chiquito hay que fraccionar lo más pequeñito posible. Entonces, la fracción más pequeña es, haz ejercicio una vez a la semana. Cuando estés muchas semanas haciéndolo una vez a la semana, subes a 2. Cuando estés muchas semanas haciéndolo 2 veces, subes a 3. Y así sucesivamente. Progresivo. Claro, entonces el momento en que tengo pequeñas metas y las llego a alcanzar, entonces va funcionando. Pero si me pongo una meta y ya va un mes y no lo he alcanzado, entonces hay que reevaluar tu meta, tal vez ha sido muy alta y hay que bajarla un poquito, que no tiene nada de malo bajar. Es mejor bajar y empezar a alcanzar a ponerte una meta inmensa que no vas a poder alcanzarla. Claro, dividirlo cada vez en tareas más pequeñas, digamos. Exacto. Entonces, cuanto más subdividas, cuanto más pequeña sea, cuanto más fácil lo vas a alcanzar. Y volviendo al tema de la adicción a la hiperproductividad y todo eso que decíamos, ¿cuál es el impacto que tú has visto, ya sea en pacientes o en general en la sociedad, que tiene esta problemática ya directamente en la salud mental de la gente? ¿O qué problemas ya trae, ya sea ansiedad o qué sé yo? Sí, o sea, tiene mucho impacto a nivel físico, emocional, psicológico. Por ejemplo, el hecho de que tengo otra paciente. Hoy día he venido con todos mis temas de pacientes. Es que estoy viniendo de la oficina, así que vengo con todos ellos en mi cabeza. Tengo una paciente que ya vino hace un año más o menos y ella, una chica muy joven, 28 años, y me dice, estoy yo muy orgullosa en la definición tener de que he sido la mejor alumna del colegio, la mejor alumna de la universidad y ahora soy la mejor empleada del trabajo. Y ella muy orgullosa, pero me dice, pero soy muy ansiosa. No sé qué hacer, ya no puedo con esta ansiedad, necesito hacer algo. Y el jefe también le exigía demasiado y ella, como era la mejor, no quería bajar esa etiqueta. Entonces, sufría de mucha ansiedad, no dormía. Me dice, cuando duermo, pienso y sueño con cómo solucionar mis problemas y despierto y ya sé la solución, pero no descansaba ni en los sueños. Y el problema fue que tenía muchos ataques de ansiedad. Logramos bajar todos los ataques, estaba mucho mejor. Y a principios de este año, en febrero, la mandan a la oficina central a trabajar en otra ciudad, 5 días enteros, ella y todo el equipo. Me dice, hemos trabajado 14 horas diarias, más o menos. Salíamos a dormir, despertábamos en directo a trabajar. Y la cuestión está en que ella vuelve y vuelve muy enferma físicamente y me dice, creo que me está dando ataques de ansiedad otra vez. Y le digo, no, o sea, sí, pero no, algo hay aquí. Y estábamos viendo y le digo, tienes que ir al doctor. Aquí hay algo que no está bien porque se hinchó mucho, tenías muchos síntomas físicos. Pasa la siguiente sesión, ¿has ido al doctor? No, no he tenido tiempo. Y le digo, bueno, la siguiente sesión va a ser de aquí a mucho tiempo. Le puse como 3 semanas o un mes. Y le dije, no vas a poder volver si no vas al doctor. Si el doctor dice que no tienes nada, vamos al psiquiatra, porque ya son síntomas muy fuertes. Vuelve y me dice, me han diagnosticado una enfermedad muy, muy grave, hipertiroidismo, que es irreversible y que es autoinmune. Y me dice, tengo 28 años, casi me da un ataque cardíaco, o sea, físicamente su corazón casi llega un ataque cardíaco. Y me dice, estoy tomando medicación de personas de 60, 70 años, con 28. Estaba muy mal, muy asustada, tenía muchos síntomas físicos. O sea, lo bueno es que encontraron que algo malo había, pero era una enfermedad muy grave para su edad. Y me dice, y le digo, ¿qué te ha dicho el doctor? Que es por el estrés. El estrés me ha llevado a esto y se da cuenta ella de que ser tan buena en todo, porque ella no descansaba, porque trabajaba de día, estudiaba de noche, fines de semana seguía trabajando. Entonces la llevó a tener una enfermedad que ya no la puede revertir y que le causa mucho daño. Entonces físicamente, como el sistema inmune está debilitado, entonces nos puede saltar cualquier enfermedad como esta chicoca y también problemas de ansiedad, depresión, burnout. Entonces, la verdad es que hay muchas consecuencias y es bastante peligroso también. Claro. ¿Y cómo podríamos, pero una vez identificado, digamos, empezar a tratarlo, una vez que nos hemos dado cuenta que tal vez estamos excediéndonos con justamente estas ganas de ser
totalmente productivo todo el tiempo o hacer lo mejor todo el tiempo, hacer todo bien, empezar a tratarlo? Lo primero creo aquí, porque como tengo una adicción al hacer y quiero todo el tiempo hacer, es no hacer nada. Y a mí me gusta mucho decir a mis pacientes como mis techos tienen puntitos y le digo, es como sentarte una tarde y empezar a contar cuántos puntitos tiene cada cuadrado. Entonces, es una idea así como empezar con algo muy básico que es dejar de hacer algo y de preocuparte, porque no es que pueden estar sin hacer algo, pueden estar en el cine, en la ducha y están ahí como, tengo que hacer, tengo que tal cosa y no sé qué, y la cabeza no para. Entonces, también es importante que los pacientes aprendan a descansar, que ese es un detalle. La gente ve, no, no es culpa de la gente, es la cultura que nos ha empujado a ver que el descanso es algo malo. Si descansas, eres un flojo y no deberías estar Estás perdiendo el descansando. tiempo. Exacto. Entonces, también aquí hay que aprender a tomar descansos, descansos de verdad y entender que no tiene nada de malo y no dejarse llevar por la culpa que también este descanso nos puede empujar. Pero, por ejemplo, ahí como descanso contaría, me invento el estar en redes sociales, el ver una película, eso es real, o sea, contaría como el dejar de hacer. Y aquí es importante entender los tipos de descanso. Vamos a entender primero qué es el descanso. El descanso es el acto consciente de no hacer nada y de restablecer, bueno, no de no hacer nada, sino de restablecer tu equilibrio. Si, por ejemplo, yo tengo un trabajo que todo el tiempo estoy sentada y pensando, ese es mi trabajo. El problema está en que cuando yo descanso, no quiero ver una película para pensar mucho y estar sentada otra vez, porque es como, ya estoy sentada todo el día, no quiero seguir haciendo esto. Entonces ahí hay que buscar un descanso mental, que no es lo mismo que un descanso físico, que no es lo mismo de un descanso emocional. Una vez una amiga muy cercana me dice, ¿qué vas a hacer? Era domingo por la mañana y le digo, tengo que cortar el pasto. Me dice, ay, tú nunca descansas. Le digo, pero es fantástico el pasto, tengo que cortar, estoy en movimiento, y no mi única preocupación es darme la vuelta y ver si queda igualito. Y si no, hay Claro. que volver a pasar la máquina. Ya está. Entonces, yo no necesito un descanso, yo necesito más bien un descanso más mental que físico. Porque como todo el tiempo estoy sentada, es, no necesito estar otra vez más sentada. Entonces, si la actividad de alguien, no sé, de un obrero, un arquitecto que están en movimiento, ellos sí necesitan un descanso físico. Entonces, hay que ver que también son etapas. Tal vez si toda la semana yo estoy trabajando en una actividad distinta que implica más movimiento, el fin de semana sí quiero un descanso físico. Entonces, hay que entender que necesitamos diferentes tipos de descanso y que ninguno es ni mejor ni peor que el otro. Son igual de importantes todos porque la idea es este descanso consciente para lograr el equilibrio nuevamente. Y también creo que aquí es importante mencionar, quiero hablar de un filósofo que en esta época está haciendo una gran revolución, es un filósofo surcoreano llamado Byung-Chul Han. No sé si lo han escuchado alguna No, no, vez. no, No, no. no. Es fantástico. Tiene un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Menciona que esta generación, él dice, cada generación tiene sus propias patologías. Esta, él considera que tiene la patología de trastornos neurológicos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos ansiosos, TDAH, deprimidos, burnout, etcétera, etcétera. Y él cree que es por esta idea de emprender de uno mismo. Entonces, como tengo que emprender y como me autoexijo tanto, 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 que hemos vuelto el cansancio como un modo de vida normal, que si yo digo, ¿cómo están? ¿Cansados? Es como, bien, porque estás trabajando en ti. Pero si yo le digo a alguien, ¿cómo estás? Súper tranquila, estoy de lo más feliz. Es como, ¿en serio? O sea, algo, lo vemos ya malo que alguien esté relajado y tranquilo. Entonces, Byung-Chul Han también dice, hasta descansar tiene que ser algo bonito. En redes sociales, por ejemplo, el descanso es como, no sé, mis vacaciones en la playa, porque me lo merezco, porque yo he trabajado. Entonces, la señal de los demás es, tengo que trabajar más para poder tener esas vacaciones. Entonces, dice, hasta el descanso llega a ser un problema. Incluso también menciona lo importante que es, o que los números que han aumentado en el consumo de diferentes fármacos o diferentes, no sé, pastillas para rendir mejor. Tomo algo para un suplemento para dormir mejor, para pensar mejor, para concentrarme mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Sin contar, obviamente, al grupo de deportistas que ellos sí, por su trabajo, necesitan suplementos, pero los demás, o sea, no deberíamos necesitar porque uno debería ser capaz de dormir bien, de hacer ciertas cosas, si es que no tienes alguna patología grave, pero deberíamos hacerlo. Entonces también él menciona de cómo esta sociedad del cansancio, por el rendimiento que nos obligamos
y la sociedad también nos obliga a tener, es que no sabemos, no podemos descansar y entramos justamente en un cansancio tan profundo que ya nos enfermamos y dice, lo único bueno de esto es que por lo menos empiezas a cuestionarte cómo has llegado hasta ahí. Si te cuestionas, vas a salir de eso y vamos a estar bien, pero si no te cuestionas, estamos en problemas. Claro, no, 100% de acuerdo ahí. Entonces tenemos que identificar qué tipo de descanso necesitamos, si es uno físico o mental. Y yo creo que la mayoría de la gente que estamos trabajando, ya sea en oficina o en computadora, lo que sea, más bien necesitamos ese descanso mental, ¿no? Que ya sea, pienso que puede ser una opción ir a dar un paseo. O sea, que en realidad ese descanso sería un descanso más activo Exacto, un descanso. y viceversa, digamos, ¿no? Para las personas que más bien se la pasan esforzándose físicamente, sería un descanso más pasivo, digamos. Que la mayoría de las personas ahora tenemos trabajos más pasivos Claro. después de la Más pandemia. sedentarios. Correcto. Sí, Sí, sí. más sedentarios. Sí, sí. Exacto. Y aquí también entraría el tema de, justo en un video lo escuchaba creo hace un tiempo, de la importancia para el cerebro de aburrirse como tal. Es decir, el no tener ningún estímulo para que surja la creatividad y se solucionen cosas. Claro, justamente el libro que yo he leído esta frase es el Roba como un artista, Ok. que no me acuerdo el autor, que justamente dice, la creatividad surge del aburrimiento, pero como somos una sociedad que no se aburre también, porque tenemos que estar haciendo algo, porque claro, hay mucha gente que dice, mi descanso es, estoy en TikTok, WhatsApp, Internet, y es como, no estás descansando, porque otra vez te estás distrayendo. Y justamente Yun Chan dice, o sea, estamos tan cansados que hemos normalizado esto, pero además utilizamos, y no quiero pensar en mí, o sea, para no pensar en mis problemas, utilizo distracciones para evitar sentir, vivir, etcétera. Entonces, también el estar en todo el tiempo en el celular es una forma tal vez de evitar ese contacto con uno mismo. Claro. Y se puede entrenar esto de entrenar el no hacer nada, digamos, el aburrirnos. ¿Qué podríamos hacer? Porque, claro, Claro, una suena opción raro. suena raro, pero hay opciones, digamos, lo que tú decías de contar en el techo los O de puntitos. ver o de encontrarle formas a las nubes, digamos. Claro. Que eso también está dentro de las ideas. Yo a los pacientes que les cuesta, les digo un minuto al día de no hacer nada, mirar el techo, la ventana, las nubes y no hagas nada. Créeme que no pueden. Dice, un Claro. minuto puedo. Le gano la semana. No, no he podido. No he podido porque tenía que estar haciendo algo y era mucho tiempo sin hacer nada. Claro, y además yo creo que eso justamente les causa el estrés de, no, ya un minuto podré, pero no 10, digamos, porque ya tengo que ver esto, tengo que hacer el otro, entonces finalmente siento que podría incluso impulsar este estrés, digamos, ¿no? Pero ¿cómo podemos frenarlo? O sea, ¿qué podemos hacer para ponerle un freno y realmente sentir que esto es necesario? O sea, es como una de las cosas más que tenemos que hacer, el no hacer nada, digamos. Incluso este filósofo surcoreano dice, hay tantas cosas que hacer que no podemos hacer nada. Realmente, y ese asumir es un paso importante, pero tal vez habría que trabajar en los pensamientos que tenemos, ¿no? La creencia de tengo que hacer todo el tiempo. Entonces ahí tal vez podemos utilizar un poquito de algunas técnicas de terapia cognitivo-conductual que te dice, primero identifica el pensamiento, esta distorsión cognitiva que tienes, el pensamiento que te está diciendo que esto está mal. Luego de identificar, pasamos al empezar a cuestionar. ¿Realmente es así? ¿Lo que mi cabeza dice realmente es cierto? Una vez que le cuestiono con, no sé, con hechos para empezar a darme cuenta y abrir mi mente, ya puedo pasar a un tercer paso que es reestructurar este pensamiento inicial para finalmente actuar de esta nueva manera. Por ejemplo, si pienso que, no sé, pues no hacer nada es de flojos, obviamente un minuto en el techo no voy a poder o 15 minutos no voy a poder porque mi cabeza me dice, es una floja, es una floja, es una floja. Entonces, identificamos el pensamiento, la distorsión. Empezamos a cuestionar, ¿realmente descansar es de flojos? ¿Dónde dice eso? A ver, empiezo a buscar, empiezo a leer y me doy cuenta que descansar es necesario, que descansar me va a ayudar, voy a ser más creativa, no soy una máquina, hasta las máquinas las apagamos, entonces, ¿por qué yo no? Entonces empiezo a cambiar y digo, ok, tal vez mi pensamiento está equivocado. Creo un nuevo pensamiento. Descansar no es para flojos. Descansar alguna vez está bien. Descansar después de, no sé, 4 horas de trabajo, 5 minutos no tiene nada de malo. Entonces ya cambio la forma de pensar y finalmente empiezo a dar tareas como
quédate 5 minutos sin hacer nada y es más fácil porque mi forma de pensar ya ha cambiado. Entonces acepto en esta situación, en esta posición de que puedo no hacer nada y está bien, que no soy una floja. Claro. Claro. O un irresponsable, digamos. Lo que O sea la cualquier, distorsión que claro, tengas. claro. ¿Sabes? Me hace recuerdo en un curso que había visto acerca de creencias limitantes, que era como que eso es la forma para romper, digamos, una creencia limitante que no es real, es hacerte una serie de preguntas, que justamente es muy similar. La primera pregunta es, ¿esa creencia limitante es real? Ejemplo, no sé, lo que mencionabas antes igual, ¿no? Para ganar dinero se necesita horas y horas de trabajo. Esa creencia, digamos, que alguien puede tener. Se Ujú. necesita trabajar muy duro para ganar dinero. ¿Es real esa creencia? En realidad no, porque si fuera así, pues no sé, los choferes, albañiles serían los que más dinero tendrían. Claro, y Entonces no es. además no habría o sea, no estaría puesto por ley que son 8 horas diarias, Claro, digamos, ¿no? O claro, sea, si realmente fuera necesario trabajar por demás, Que además ya no con, son 8. Ojo, en Europa ya han puesto 4 días de trabajo, de lunes a jueves, y se han dado cuenta que la eficacia de los trabajadores ha aumentado. porque descansan un día más. Sí. mm, Claro. claro, claro, claro. Entonces, de esta forma, lo que decía, ya, primero con esa pregunta, la primera pregunta de si es real o no esa creencia que tienes, la mayoría de creencias ya se rompen porque no son reales. Claro. Pero si, digamos, pasa ese filtro, la segunda pregunta es, ¿te sirve vivir con esa creencia? Y ahí puede que algo, por muy real que sea, pues no te sirve vivir con esa creencia, entonces de alguna forma cambiar y vivir así a partir de ahora. Pero claro, por lo general el 99% de creencias yo digo que no pasan ese primer filtro de si es real o realmente te consta que es real y obviamente pues no te sirve vivir con eso, ¿no? Entonces me hizo mucho recuerdo lo que dijiste de estos pensamientos. Porque esto viene desde la antigüedad, o sea, es un debate socrático. Entonces los filósofos utilizaban esto para cuestionar a las personas, a las personas que ellos enseñaban. Entonces, el debatir, el cuestionarnos es algo importante, pero no todos a veces tenemos esa capacidad, lastimosamente. Por eso es importante no quedarnos, no aislarnos solos con mis pensamientos, sino compartirlo con un amigo, un familiar cercano, alguien de confianza o un terapeuta, que sea que me pueda ayudar a lograr hacer este debate que a veces me estanco, puede pasar. ¿Cómo podríamos identificar cuál es la diferencia? Porque muchas veces se hace justamente la línea más difusa, porque decimos, ya, esto es con el trabajo, digamos, ¿no? Ujú. Pero fuera del trabajo tengo que seguir siendo responsable con mis relaciones, tengo que seguir siendo responsable con no sé, mis mascotas, mi hogar, absolutamente todo. Y al final, digamos, puedo llegar a pensar que, claro, tal vez en el trabajo ya le bajaré, descansaré un poco, pero no descanso de todas las otras responsabilidades que tengo y al final es lo mismo, digamos, ¿no? Porque tenemos responsabilidades de muchas cosas y vivimos hiperactivos con todo, digamos, ¿no? Pero ¿cómo podemos identificar que justamente todas estas actividades adicionales también tienen que tener un momento de parar y obviamente descansar, ¿no? Si lo vuelvo una necesidad o algo que tengo que hacer, me puedo dar cuenta que tal vez necesito parar. ¿En qué sentido? Si yo creo que tengo que hacer esto o necesito hacer esto y lo vuelvo una cosa muy importante, tal vez estoy yendo por mal camino. Porque la verdad es que no tengo que hacer ciertas cosas. O sea, no tengo que, no sé, ver a mi pareja. Yo quiero verla. Es algo que quiero. No necesito ir a verla, no tengo que ir a verla, porque el momento en que tengo que ir a verla, algo está mal, ¿no? El momento en que tengo que hacer eso. Entonces, si bien en el trabajo puedo separar porque es trabajo, pero la adicción al hacer, empiezo a tener cosas que hacer todo el tiempo. Tengo que ir a ver a mi novio, luego tengo que ir a ver esto, tengo que hacer tal cosa, entonces es tengo. No es quiero ir a hacer esto. Entonces, cuando me doy cuenta que quiero hacerlo, no es algo obligatorio. Entonces ya es un peso menos. Cuando digo tengo la agenda de tengo eso a la 1, a las 12, a las 3, a las 4, es agotador ver tu agenda lleno de tengo y es muy cansador. Entonces, esa línea tal vez podemos diferenciarla con el tengo que del quiero hacer. Eliana, ¿y qué pasa con la gente o las personas que están ocupadas o se sienten que están ocupadas o la gente alrededor de ellas las ven, digamos, todo el día ocupadas, pero que son el otro extremo?
de tal vez no estar haciendo nada productivo, pero estar todo el día ocupado, por ejemplo, en el celular, viendo redes sociales y siempre tener o tienen algo que hacer, pero que no necesariamente les trae nada bueno, digamos, ¿no? Que sería justamente lo opuesto a las personas que por querer tener más o ganar más o trabajar más o hacer más, están ocupadas, pero con cosas que finalmente vendrían a ser, digamos, productivas. Ok, es importante entender que también hay otro grupo de gente, ¿no? Así como los que hacemos mucho, los que hacen mucho y los que no van a hacer mucho. Entonces, es importante entender también que esa distracción, volvemos al punto de Eric Fromm, que me distraigo para no conectarme ahí adentro, porque estoy todo el día en el celular revisando cosas que sé en el fondo que no son productivas, que sé que no me van a llevar a ningún lado, me van a distraer, sí, pero no más, y que lo hago para distraerme, para no llegar a lo importante, ya sea hacer una tarea, un compromiso, algo, o el otro punto que implica el conectarme conmigo mismo, conectar y pensar qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir, cuál es mi objetivo, mi meta, etcétera. Al final yo creo que tenemos que ser conscientes. Yo creo que mucho de esto cae en la conciencia de lo que estamos haciendo, el darnos cuenta de, ok, estoy exagerando con el trabajo, estoy dejando de lado tal cosa, o ok, estoy aquí sí perdiendo el tiempo, digamos, mucho tiempo en redes sociales, qué sé yo. Y justamente para este tema de conciencia, ¿qué opinas tú, Eliana, de las herramientas que hay como aplicaciones que te botan de Instagram o de la red social si estás, no sé, más de una hora al día o tú puedes ponerle ahí el timing o hay varias aplicaciones de productividad y demás? ¿Qué opinas de esas apps? Creo que es un buen intento para controlarnos, porque a veces hay gente que le cuesta tener el autocontrol, ¿no? Entonces, si te cuesta mucho, pues, y hay que utilizarlo, fantástico. Si hay herramientas, utilizarlas, porque hay algunas que son bonitas de un árbol crece, no sé cuántas cosas si dejas de utilizar tu celular, etcétera, etcétera. Entonces, creo que funcionan, pero como tú dices, hay que tomar conciencia, sea para un lado o para el otro, necesitamos tomar conciencia de qué estamos esquivando o no queremos ver o evitando, porque podemos evitar por un tiempo, pero no podemos evitar toda nuestra vida afrontar y ver ciertas cosas. Entonces hay que también tener ese momento de conexión con uno mismo y ver qué es lo que quiero y empezar a tomar conciencia. ¿Qué crees que es lo principal que la gente quiere evitar consciente o inconscientemente al irse a estos extremos? ¿Tú crees que, al menos ahorita lo que me surge es el poder estar, escuchar tus pensamientos y estar solo contigo y conocerte? Tal vez tú crees que eso puede ser algo que la gente quiere evitar o qué está, o qué cosa inconscientemente queremos evitar al ser Claro, hiperproductivos, incluso al el miedo al silencio, miedo tal al vez. silencio, claro, reflexionar, no sé, no sé qué. Es difícil la pregunta porque existen tantas opciones. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen miedo a la soledad. Mm, Entonces, estoy en redes o estoy ocupándome porque tengo miedo a estar sola, ¿no? O tengo miedo a saber quién soy, qué soy. O tal vez tengo miedo a tomar una decisión, entonces lo pospongo. Entonces, es bien difícil entender, cada uno tiene su motivo para haber llegado a ese punto, ya sea cualquiera de estos dos lados extremos, pero necesitamos tomar conciencia, más que nada, para empezar, que sea el punto de inicio para empezar a trabajar. ¿Y qué prácticas nos ayudarían a reconectar con el ser y no tanto con el hacer? Bien, creo que es importante encontrar esta autenticidad que cada uno tiene, lo que les decía al inicio. Cada uno es diferente por ciertas cosas. Entonces, encontrar tu autenticidad y hacer prácticas que te gusten y que disfrutes y te desconecten de la vida. Las prácticas artísticas por lo general son muy buenas siempre y cuando tú no seas un artista, porque ya es tu trabajo. Pero si no eres un artista, las prácticas artísticas son buenísimas. Bailar, pintar, incluso cocinar, que también es un arte, ayuda, actividades que te relajen, que no tengan un fin, o sea, tengo que hacer esto para tal cosa, sino que no tengan una finalidad, que simplemente sean recreación y que lo disfrutes, viene bien. Y a veces nos conocemos tan poco que no sabemos ni siquiera qué nos gusta. Entonces, a veces mando a mis pacientes a experimentar. Un día hacen una cosa, otro día hacen otra cosa, y en algún momento encontrarás algo que te guste, que te conecte y digas, esto me gusta y me relaja y me hace olvidar las cosas, porque yo le puedo decir a alguno, ve al gimnasio y me dice, yo lo odio, no puedo. Ok, entonces hay que buscar algo que le sienta bien a cada uno. Entonces, cada uno tiene cosas que
Dice, sé que de aquí no saco nada productivo, no gano nada, pero gano paz, alegría, me olvido de la vida, me desconecto, porque la idea también es esta desconexión mental que hablábamos, este descanso mental, que a veces es que el más difícil porque puedo estar descansando en la playa y es como, ay, tengo que hacer esto, me he olvidado. Y entonces, la actividad que me ayude a salir de estos pensamientos también es la que funciona, pero necesitamos practicar muchas hasta encontrar la que nos guste. Si ya la tienen, entonces empieza a hacerlo porque estamos en un buen camino. Claro, o sea, ahí sería bueno que tengamos, digamos, una lista de actividades que quiero hacer, pero que no entran en el tengo o creo que tengo que hacer. Exacto, exacto. Entonces, si vemos una lista de, porque es como, siempre me ha gustado esto, entonces intentemos. Siempre he querido, no sé, pues tocar el piano, intentemos. Me doy cuenta que no soy bueno, ok, siguiente en la lista y así hasta encontrar las cosas que más me gusten y me quedo con ellas. Claro, hobbies incluso, ¿no? Hobbies, claro, por supuesto, no sé, hay tantos pasatiempos en la vida, de todo un poco, para todos los gustos y con la tecnología que podemos encontrar absolutamente todo. Y aparte de encontrar estas actividades, que sí es importante primero conocernos para saber qué nos puede interesar hacer en esos momentos de desconexión, pero como otra herramienta de desconexión que vi que es de las más fuertes, digamos, o potentes o efectivas que puede haber, no sé si tú la recomiendas a todo el mundo, que es la meditación. Para desconectar el cerebro, calmar nuestros pensamientos. ¿Tú crees que todos deberíamos realmente meditar o no es para todos, solo para algunos privilegiados que pueden descansar su mente? ¿Cómo es eso? Es una práctica bastante buena, la verdad, y que mucha gente, por ejemplo, John Kabat-Zinn, que aplica mindfulness, él dice, no necesitas hacerlo perfecto ni tener el lugar perfecto para hacerlo. Simplemente es practicar. Y también él menciona y dice, no vas a poder mantener tu voz o tu cabeza en silencio desde el inicio. Y él, que tiene tantos años haciendo mindfulness, dice, incluso yo tengo días malos y continúo, porque la gente dice, ah, no, he intentado y no he podido poner en blanco mi mente, entonces no es para mí. Pero es una práctica que toma tiempo. El yoga como tal, que son prácticas ya corporales de movimiento también, que te ayudan a llegar a ese momento, también ayudan. Pero la cuestión está en ver si realmente te es funcional, sí, pero practicarlo conscientemente, entendiendo que no vas a poner tu cabeza en silencio el primer día. Claro. Es una práctica y que llega un momento en que tal vez no te sale tan bien, como decía John Kabat-Zinn. Hay días que no me sale bien y solamente vuelvo, intento y sigo y continúo, pero no me juzgo, no digo, ay, qué malo soy haciendo esto y estoy toda la sesión de yoga, soy malísimo, no debería irme de aquí. Entonces es más bien cambiar un poco esa idea y practicarlo. Entonces yo creo que hay muchas prácticas que todos deberíamos hacerlo, pero al final no lo hacemos o nos ponemos excusas porque también nos da miedo. Claro, claro, claro. Claro. Miedo o digamos ese rechazo por lo difícil que puede ser, el querer concentrarte en tu respiración y lo de la meditación. Y justo para eso veía justo en ese taller que les decía hace rato, que el que daba el taller dijo, yo aconsejo a la mayoría de gente que le va a costar realmente concentrarse en su respiración y el evadir pensar, bueno, no evadir pensamientos, dejar los pensamientos y demás. Aconsejaba esto, simplemente, no sé, echarse en una habitación oscura durante 10 minutos o lo que sea y no intentar controlar más bien de que no haya pensamientos y nada, simplemente si tu cabeza piensa en dragones y en un accidente o lo que sea, pues dejes y más bien veas, o sea, tú veas hacia dónde van tus pensamientos, no intentar controlar, sino 10 minutos de simplemente dejar el control de tu mente. Y que si tienes que pensar en algo que tienes pendiente, pues que piense en eso, si luego vas a pensar en algo que te gusta, dejarlo e ir pivotando ahí, pero dejando de lado el control, digamos, O ahí. sea, sin hablar en tu mente. No, pues más bien que tu mente Si habla, que que hable, hable. exacto, pero y que no intentes controlar, Y Claro, sin conquistar claro. y juzgarla. sin juzgar. Porque el momento en que juzgo, ay, soy malo, mira, todos están bien, yo no, y empiezo ahí una batalla. En cambio, si no lo juzgo, lo dejo pasar, entonces todo está bien. Y entonces, para llegar a dar un tip, digamos, o llegar a un consenso de qué podemos hacer con todo esto que hemos hablado, ¿cómo tú crees que podríamos empezar a disfrutar del descanso, del no hacer nada, sin que haya culpa por detrás? El no sentirnos culpables después de no haber hecho que no estaba algo que no estaba en nuestros planes o lo que haber salido de lo que tenemos que hacer, justamente. Bien, quitarnos la culpa, como les había dicho antes, quitándonos esta distorsión que tenemos de estas ideas de esto está mal, no debería ser de esta manera. Entonces, el momento en que trabajo estas distorsiones en mi cabeza,
conmigo, con alguien, pero me ayudan a cambiar estas distorsiones, ya no voy a tener culpa. Y al no tener culpa, puedo hacer lo que yo quiera y sé que no lo voy a sufrir, ni lo voy a padecer, ni me voy a enojar y lo voy a disfrutar, que creo que eso es lo importante. Entonces, trabajar la culpa va a ser fundamental y sobre todo quitarnos estas distorsiones que son las que nos limitan al final o estas ideas de éxito equivocadas que acumulamos, el cuestionarnos qué es el éxito para mí, qué es lo que yo quiero, o sea, intentar transitar al modo ser, creo que nos va a ayudar muchísimo. Yo creo que también esto es un proceso, ¿no? Porque con el tema de la culpa, al menos que a mí me pasa, no sé, justo tal vez caigo en esto de ser muy exigente. Igual creo que Sí, tú estás igual. caemos. Caemos en eso, ser muy exigentes con nosotros mismos. Y si en algún momento, ya sea con la alimentación, con el trabajo, lo que sea, salgo, pues sí me pasa eso de la culpa, el sentir, estoy enojado conmigo mismo, digamos. Y claro, hacer lo que tú dices, pero supongo que igual es un proceso, porque de un día a otro no se va a poder estar en paz con, Claro, porque por ejemplo, ¿cuánto tiempo más o menos tú dices, yo vengo exigiéndome un montón, ¿cuánto tiempo más o menos estás en esta situación? pues desde que empecé a emprender, que serían ya 5 años. Claro. Que 6 además es este años. emprender de sí mismo, que te está yendo bien, lo cual es fantástico, pero son 5 años que tenemos que trabajar, que no nos va a tomar 5 años tampoco, pero empezar a trabajar, a darte cuenta de que te ayudó en su momento, pero ahorita no es lo que necesitas en tu vida. Entonces, el dejar de ser tan productivos que la sociedad nos empuja, o sea, como les digo, si no nos empujara sería más fácil. Pero si cambiamos tu idea de éxito, si ampliamos algunos términos, las distorsiones van a ser menores, por lo tanto, la culpa va a ser menor, pero claro, es un proceso porque hay gente que entiende el concepto, pero aplicarlo es otra cosa. Como les digo, eran 4 pasos: el identificar, cuestionar, reestructurar y el aplicar. Hasta aquí, hasta el tercero llegan. El problema es empezar a Aplicar. aplicar porque es lo más difícil. Es como, entiendo, pero me cuesta dar ese paso y nos cuesta porque tenemos miedo a fallar. Porque planificar es como, me ayuda a pensar que estoy avanzando, pero ya dar ese último paso es como, me da mucho miedo porque si fracaso, ¿y qué va a pasar si fracaso? Entonces, por miedo a fracasar, planifico y me quedo ahí. Es como mi zona de confort y prefiero no saltar porque si fracaso voy a ser un perdedor, tal vez, no lo sé. Entonces me quedo. Pero si hacemos ese paso, que toma mucho tiempo, muchísimo tiempo. Igual hay personas que tienen pensamientos tan estructurados que cambia, que solamente el debate toma meses. Yo he tenido pacientes que les ha tomado meses, meses, solamente el paso al debate, nada más. O sea, el aceptar. Sí, el debatir, que no sé por qué ellos tienen pruebas. Por ejemplo, las personas obsesivas compulsivas te dan un discurso precioso de por qué hacen lo que hacen. Y tienen un discurso muy bien armado, lo han estudiado, lo tienen clarísimo. Entonces, hacer un debate es súper complejo. Por lo tanto, cada persona tiene una forma diferente de proceder, de actuar, como también hay gente que estos 4 pasos lo pueden hacer de una manera muy veloz, muy fácil. También depende de muchos factores también, de personalidad y de ganas de querer cambiar. Como les contaba el caso de esta chica que tenía, que le dio hipertiroidismo, el momento en que el doctor le dio el diagnóstico fue otra persona. Ya todas las culpas, todo cayó y punto. Ese momento que le diagnostican algo tan grave, ella se olvida de todos los problemas y dice, no es que no me importe el trabajo, pero ya no es mi prioridad en Claro. absoluto. Claro. Entonces, a veces algunos con cierto problema pueden entenderlo, u otros con un camino tal vez más fácil o más de trabajo lo pueden lograr. Entonces, cada uno tiene un camino distinto y tiempos también distintos. Claro, creo que ahí Claro. al inicio es el uno ser consciente de todo lo que estamos viendo y dos, pienso que clave acá, tal vez igual por lo que estuve recién viendo ese curso de creencias, pero el reestructurar esas creencias, porque para todo lo que hacemos es a través de una creencia. Entonces, si algo de lo que hacemos es dañino o nocivo para nosotros, pues hay una creencia que está por ahí detrás. Entonces, el cambiar esa creencia va a hacer que sea más fácil todo lo que hemos dicho acá y que por ende ya no haya culpa al cambiar. Eso me Claro. gusta mucho. Claro, y también si tengo una familia, por ejemplo, si yo he tenido toda la vida cierta creencia y la sigo teniendo y mi familia también me empuja a eso, también es más difícil. Claro, y la cultura incluso. La cultura, sí. Entonces, hay tantos factores que pueden afectar, pero que de que podemos, podemos. Solamente que necesitamos o más trabajo y eso implica más tiempo o no, pero de que podemos, podemos. Excelente. Ahí, ¿cuál sería tal vez un último consejo para alguien que sienta que no pueda parar
ni un solo día de ser productivo. Bien, después de hacer toda esta parte de reestructurar sus pensamientos, Exacto. creo que hay que empezar con tareas pequeñitas que sí pueda soportarlo. Por ejemplo, tenía otro paciente que me dice, yo empiezo a caminar rápido, porque mi papá me ha dicho que los flojos caminan lento y porque había leído que en la China, no sé qué, que la cultura todos caminaban súper rápido, con pasos largos. Entonces me dice, yo doy pasos largos y camino rápido por estas dos ideas. Entonces, es muy inteligente el hombre, pero debatirle a él es muy complicado porque una cosa es de una cultura que para él es fantástica y su padre. No le puedo cambiar la imagen Claro, tampoco del pues. padre, ¿no? Entonces, empezamos con cositas muy lentas, muy pequeñas, como por una cuadra, solamente una cuadra, camina un poco más lento y no pasos tan largos, por una cuadra. Entonces, es como, una sí puedo hacerlo, más no. Ok. Cuando venzas eso, entonces pequeños pasos, yo siempre digo que a veces la vida es como un videojuego. Hay niveles y para llegar al nivel 100 tienes que pasar por el 1, por el 2, por el 3. A veces te va mal, no guardaste el juego, hay que volver atrás. Mm, Entonces hay que seguir así en la vida y algún día llegarás al nivel 100, no cuando tú quieras, porque hay muchas cosas que pueden pasar y además la gente en la cultura del hacer, quiero ya, todo lo quiero ya, porque vivimos en esta cultura de todo tiene que estar ya, todo tiene que ser lo más rápido posible, lo más veloz. Entonces, de hecho, en este proceso yo siempre trabajo con vamos a ir lo más lento posible, porque así voy contra esta idea. Entonces, si vamos lo más lento posible, son pequeños pasos, tan pequeños que, claro, como los gano, voy ganando, me siento motivado para seguir jugando mi juego de la vida hasta que llegue al nivel 100 y ya esté bien. que lo importante es vamos lento, pero vamos, ¿no? Pero Estás seguro. Pero avanzando seguro, y avanzando. exacto. Sí, sí. Eliana, Súper. muchísimas gracias, me encantó el episodio de hoy. Para la gente que está viendo, vamos a dejar el enlace de la página web de Eliana en la descripción para que puedan agendar también una consulta con ella. Y no, muchísimas gracias, Eliana. Más bien, gracias chicos, es un honor volver a estar con ustedes, me encanta verlos, hablar con la gente y también aprender y crecer con ustedes, así que la agradecida soy yo, muchas gracias y nos veremos en otro momento. Así será. Muchas gracias, Muchas gracias, Eliana, y Eliana. gracias a todos los que nos han visto. Comenten, suscríbanse, denle like y compartan. Nos vemos. Chao, Chau. chao.